Me llamo Alcira Benedita de Oliveira. Tengo 74 años y aunque ahora me vean en la plaza del barrio, en Valencia, vendiendo buñuelos de lluvia con azúcar y canela, mi vida no siempre ha tenido ese sabor dulce. El cabello blanco, recogido en un moño testarudo, engaña a quienes creen que la vejez me ha dado solo calma. Decidí hablar porque anoche el teléfono sonó 47 veces con número oculto. Cuando al fin contesté, escuché la voz de mi hijo muerto desde hace 5 años. Dijo, con un tono áspero que reconocí al instante, no confíes en ella. Esa advertencia abrió una herida antigua que nunca cerró del todo. Si estás escuchando, te pido un favor muy sencillo. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir compartiendo historias que tantas veces permanecen ocultas en el silencio. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas ahora? Hoy vivo de forma sencilla. Preparo la masa cada madrugada y vendo mis buñuelos en la plaza central, rodeada de murmullos, del olor a café recién hecho y del canto de las campanas que marcan las horas. Mis vecinos me saludan con ternura y los niños se acercan atraídos por el azúcar que brilla al sol. Parecería que todo en mí es calma, pero dentro cargo un río desbordado que durante décadas aprendí a contener. He guardado este secreto como quien guarda brasas debajo de la ceniza. Solo ahora, al escuchar aquella voz, comprendí que callar ya no me protege, sino que me condena. Contarlo que viví es un acto de defensa, para mí y para los míos. Si guardo silencio, los monstruos encuentran su casa en la oscuridad. Te hablo bajito, como hablo con mis nietos cuando el cielo amenaza tormenta. Les acerco mi voz suave, casi temblorosa, pidiendo que crean en mí, porque el silencio fue mi escudo durante demasiados años, pero también mi cárcel. Y hoy quiero abrir esa puerta. A veces pienso que la vida me convirtió en una mujer de piedra, pero la verdad es que sigo siendo aquella niña que aprendió demasiado pronto a respirar sin hacer ruido. Sigo teniendo cicatrices invisibles, y aunque el tiempo cubrió muchas con arrugas, la memoria nunca dejó de latir. No busco compasión. Lo que busco es dar testimonio, dejar constancia de que lo que nos hiere de niñas no desaparece al envejecer. Se esconde, se disfraza, nos acompaña mientras cuidamos nietos, cocinamos o reímos. Pero en las madrugadas, cuando el teléfono suena con voz de fantasma, todo vuelve a sangrar. Quiero que me escuches, como si estuviéramos solas, frente a frente, con un café humeante entre las manos. Lo que voy a contarte no es fácil, pero es lo que me sostiene. La certeza de que al narrar, libero a esa niña asustada que aún habita en mí, y quizá, solo quizá, pueda evitar que otra pequeña aprenda el idioma del miedo. Recuerdo mi infancia en un pequeño pueblo manchego, donde las casas de piedra se alineaban como soldados cansados frente a los campos de trigo dorado. Nuestra vivienda era humilde, de madera que crujía con el viento, y las ventanas dejaban entrar tanto el frío del invierno como el perfume de los geranios que mamá cuidaba en latas viejas. El suelo de tierra batida se mezclaba con las huellas de nuestras pisadas, y cada rincón parecía tener un eco de risas infantiles. A pesar de la pobreza, yo sentía que habitábamos un mundo completo, hecho de olores, canciones y pequeños milagros cotidianos. Las mañanas se llenaban del aroma del café de cebada tostada que mamá preparaba en la cocina. El humo ascendía lento, impregnando las vigas del techo. Yo me sentaba en un taburete bajo, observando cómo ella movía las manos con destreza, cosiendo, amasando, acariciando. Papá salía temprano con sus herramientas colgadas en un saco, y yo lo miraba alejarse por el camino polvoriento que llevaba a las obras del pueblo vecino. Su silueta se hacía pequeña, pero su presencia se quedaba como un ancla en nuestro hogar. Teníamos poco, pero siempre había ingenio. El pan duro del día anterior se transformaba en torrijas empapadas en leche y azúcar. La ropa de los mayores se convertía en vestidos para los pequeños, y los juguetes eran piedras pintadas o muñecas hechas con trapos. Lo que más recuerdo es la risa de Teresa, mi hermana, que era como un cascabel desatado, y la de Juanciño, que apenas comenzaba a hablar,
y ya llenaba la casa de balbuceos alegres. Las tardes eran un festival de sonidos y colores. Los gallos cantaban, los perros ladraban desde los corrales y el viento agitaba las hojas de los olivos. Nosotras jugábamos descalzas en el patio, inventando historias con palos y hojas secas. A veces mamá se asomaba a la ventana y nos llamaba para ayudarle con la costura. Yo aprendí pronto a enhebrar agujas, a doblar telas y a entender que el trabajo de sus manos sostenía nuestra mesa. Los domingos eran sagrados. Aunque no hubiera dinero, papá nos llevaba a la iglesia del pueblo. El sonido de las campanas resonaba en mi pecho como una canción solemne. Después, volvíamos caminando y en la mesa nos esperaba el manjar más humilde y delicioso, una olla de garbanzos con verduras. Era suficiente para que el día pareciera un banquete. Nos sentábamos juntos, compartiendo pan, historias y risas. La vida tenía un ritmo lento marcado por el canto del gallo y el tintinear de las ollas. Nadie corría, nadie tenía prisa. Lo importante era sobrevivir, pero también celebrar los pequeños triunfos. Una gallina que ponía huevos, un cliente que pagaba a mamá por la costura, una lluvia que refrescaba los campos secos. Cada detalle era motivo de gratitud. Yo siempre sentí un deber invisible, proteger a mis hermanos. Desde pequeña me colocaba delante de ellos en los juegos, como si mis brazos fueran alas capaces de cubrirlos. Cuando Teresa lloraba por miedo a la oscuridad, me tumbaba a su lado y le inventaba cuentos de princesas que escapaban volando. Con Juanciño, que era más frágil, me ocupaba de que no se cayera, de que comiera primero, de que no se enfriara en invierno. Esa misión fue mi primera identidad, ser guardiana. La escuela estaba a unos kilómetros y caminábamos juntos con otros niños del vecindario. El camino de tierra levantaba polvo que se pegaba a las sandalias. En clase, yo me perdía entre las letras y los números, soñando con mundos más allá de los trigales. A veces, al mirar por la ventana, sentía que la vida era inmensa y que mis pies apenas rozaban su superficie. Pero al volver a casa y ver a mis hermanos esperándome, sabía que mi lugar estaba allí. Las fiestas del pueblo eran los momentos más esperados del año. Colgaban faroles de colores en la plaza y las mujeres preparaban buñuelos y vino caliente. Los hombres traían guitarras y bandurrias y la música llenaba la noche. Yo bailaba con Teresa, girando hasta marearnos, mientras Juanciño aplaudía torpemente. Era como si, por unas horas, la pobreza se desvaneciera y todos fuéramos dueños de una alegría compartida. En verano, el calor apretaba tanto que dormíamos con las ventanas abiertas. El olor de los campos secos entraba en la casa, mezclado con el canto de los grillos. Mamá nos contaba historias a la luz de una vela, y yo me quedaba embobada mirándole las manos, que nunca paraban quietas, ni siquiera al relatar un cuento. En esas noches, la vida parecía eterna, sin amenazas ni sombras. El invierno, en cambio, era duro. El viento se colaba por las rendijas y a veces el fuego de la chimenea no bastaba para calentar la sala. Pero nos juntábamos, los tres niños bajo una misma manta, y reíamos de nuestros propios temblores. El frío, en lugar de separarnos, nos unía más. Aprendí entonces que la unión podía hacer soportable cualquier carencia. Papá, a su manera, era un hombre de silencios. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo tenía peso. Recuerdo cuando me enseñó a martillar clavos en un banco viejo. Si aprendes a sujetar fuerte, nada se tambalea, me dijo. Yo lo creí, y durante años guardé esa frase como si fuera una oración. Mamá, en cambio, era pura voz. Cantaba mientras cosía, mientras barría, mientras lloraba en silencio por las noches. Sus canciones eran coplas antiguas, heredadas de su madre. Yo las repetía después, en secreto, para sentirla cerca. Era una mujer de fe y de ternura, aunque a veces la tristeza le nublaba los ojos. El pueblo entero era una familia extendida. Los vecinos se prestaban sal, harina o aceite. Cuando alguien enfermaba, siempre había quien traía caldo caliente o remedios caseros. Esa solidaridad marcó mi infancia y me enseñó a confiar en las manos ajenas.
Nunca imaginé entonces que habría manos que, bajo una apariencia bondadosa, pudieran esconder garras. Las tardes de lluvia eran mis favoritas. El sonido de las gotas golpeando el techo de tejas se mezclaba con el olor a tierra mojada. Yo me sentaba junto a la ventana con Teresa en brazos y le inventaba historias de sirenas que nadaban en charcos. La risa de mi hermana se mezclaba con el trueno lejano y sentía que el mundo era un refugio inmenso. Con el paso de los años, aprendí a reconocer cada rincón de la casa, el tablón que crujía al pisar, la puerta que no cerraba bien, el rincón donde mamá escondía monedas para emergencias. Era un universo pequeño, pero lo sentíamos infinito. Allí crecimos, amados, cuidados y sostenidos por una rutina que parecía inquebrantable. Si cierro los ojos ahora, puedo volver a ver ese patio iluminado por el sol de la tarde, con las gallinas correteando, el humo del fogón y las voces mezcladas de mi familia. Puedo sentir la ternura de una infancia que, aunque pobre, fue rica en amor. Esa etapa fue mi raíz, el suelo firme desde donde aprendí a mirar la vida. Nunca imaginamos que aquel paisaje de paz sería quebrado. No había forma de prever la sombra que se avecinaba, ni el vacío que dejaría la enfermedad de mamá. Éramos demasiado inocentes, demasiado confiados, para entender que la vida también guarda tormentas detrás de los días soleados. El cambio llegó, disfrazado de silencio. Mamá empezó a cansarse con facilidad, y ya no cantaba mientras cosía. Sus manos, siempre tan firmes, temblaban al sostener la aguja. Al principio pensé que era solo agotamiento, porque nunca dejaba de trabajar, pero pronto la fiebre la fue consumiendo. En la casa se instaló un aire distinto, pesado, como si incluso los muros supieran que algo estaba fallando. Papá, desconcertado, trataba de mantener la normalidad. Salía aún más temprano, regresaba tarde y evitaba mirarnos. Demasiado. Recuerdo que una tarde entré a la cocina y lo vi sentado, con la cabeza entre las manos, murmurando una oración rota. Fue la primera vez que entendí que los padres también podían sentirse perdidos. Los días se hicieron interminables. Mamá guardaba cama y yo intentaba suplirla, preparar comidas, cuidar a Teresa y Juanciño, barrer, atender la ropa. No me pesaba tanto el trabajo como el miedo de verla apagarse. Su respiración se volvió un susurro débil que parecía ir deshilachando la casa. El calor de su voz desapareció y con él gran parte de nuestra seguridad. El pueblo murmuraba. Algunas vecinas traían remedios de hierbas, otras ofrecían caldos calientes, pero nada parecía detener la enfermedad. No hubo diagnóstico claro, solo un desgaste que la fue consumiendo día a día. A mí me dolía ver cómo sus ojos, antes tan llenos de luz, se hundían en sombras. Una noche, cuando la fiebre la tenía ardiendo, me pidió que me acercara. «Cuida de tus hermanos como si fueran tus alas», me susurró. Su mano estaba helada, y aunque yo asentí con fuerza, por dentro me rompí. Esa promesa se grabó en mí como un juramento eterno. La mañana en que murió, el sol brillaba con insolencia, como si no entendiera el duelo que nos invadía. Recuerdo haber escuchado a Teresa llorar con un gemido desgarrador y a Juanciño esconderse debajo de la mesa, negándose a salir. Yo, en cambio, me quedé paralizada, sin lágrimas, con el corazón convertido en piedra. El mundo entero parecía desmoronarse, y aún así tenía que mantenerme firme. Papá cambió de inmediato. El luto lo arrastró a un pozo profundo. Dejó de hablarnos durante días enteros. Apenas comía, apenas dormía. Se convirtió en una sombra que deambulaba por la casa, incapaz de sostenernos. Yo, con apenas 12 años, tuve que asumir un papel que no me correspondía, pero no había alternativa. En ese vacío apareció Elías. Era un hombre del pueblo vecino, de palabra suave, sombrero impecable y sonrisa dispuesta. Llegó diciendo que venía a ayudar, a hacer compras, a reparar goteras, a acompañar a papá en su tristeza. La gente lo alababa. Decían que era una bendición enviada en el momento justo. Yo también lo creí al principio. Su presencia fue aceptada con gratitud. Traía pan caliente, cargaba cubos de agua, se ofrecía para llevarnos en su camioneta cuando llovía.
Era atento, servicial, y pronto se volvió parte de nuestras rutinas. Nadie imaginaba entonces que con cada gesto amable estaba clavando raíces en nuestra vida. Lo que empezó como alivio se convirtió en una grieta. La ausencia de mamá ya había dejado nuestra casa desprotegida, y en ese vacío, Elías encontró espacio para instalarse. No sabíamos que esa entrada, celebrada por todos, era el comienzo de nuestra pesadilla. Al principio, Elías parecía un salvador. Llegaba con una bolsa de pan caliente bajo el brazo, saludaba con voz amable y sonreía a todo el mundo en la plaza. Para los vecinos era un hombre ejemplar, siempre dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. Yo misma, que apenas entendía lo que significaba la ausencia de mamá, sentí cierto alivio al verlo moverse por la casa, reparando lo que papá ya no tenía fuerzas de arreglar. Pero pronto sus gestos comenzaron a tener un filo invisible. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Si me olvidaba de añadir sal a la comida, lo señalaba delante de todos con un tono que sonaba a burla. Si barría el suelo y quedaba un rincón con polvo, hacía un comentario disfrazado de chiste, pero sus ojos se clavaban en mí con dureza. Yo me sentía pequeña, torpe, inútil. Con la comunidad seguía siendo intachable. Lo veían en misa, arrodillado con devoción. Se ofrecía a cargar sacos para las ancianas, regalaba caramelos a los niños. Todos repetían que papá era afortunado de contar con un amigo así en esos tiempos tan difíciles. Nadie sospechaba que, al cerrar la puerta, el tono cambiaba por completo. Los primeros roces físicos fueron disfrazados de correcciones. Un apretón fuerte en el brazo para que me quedara quieta. Un empujón leve cuando no obedecía lo bastante rápido. Hay que enseñar disciplina a esta niña, decía con una sonrisa falsa dirigida a papá, que asentía cansado, sin energía para discutir. Yo aprendí pronto a disimular el dolor. Comenzó a vigilar mis movimientos. Sabía a qué hora me levantaba, cuánto tardaba en preparar la comida, cuánto pan quedaba en la alacena. Una casa ordenada es reflejo de una niña decente, repetía. Yo apenas tenía 12 años y ya sentía que cada gesto mío era examinado bajo una lupa cruel. Papá, atrapado en su propio duelo, no veía lo que pasaba. Elías llenaba el vacío con autoridad y poco a poco se convirtió en la voz más fuerte de la casa. Lo que decía él se hacía y nadie lo ponía en duda. Teresa y Juanciño lo obedecían con miedo y yo, aunque intentaba protegerlos, sabía que estaba perdiendo terreno. A veces en público me acariciaba el hombro con un gesto aparentemente paternal, pero su mano se quedaba un segundo más de lo necesario. Yo me tensaba, sin saber cómo apartarme sin levantar sospechas. El corazón me latía con violencia, pero nadie lo notaba. La gente veía ternura donde yo empezaba a sentir amenaza. Las noches se volvieron interminables. El crujir de las tablas de madera ya no era un sonido cualquiera. Era un aviso de que él se acercaba. Aprendí a identificar sus pasos, distintos a los de papá. Me tapaba con la manta, fingía dormir y rogaba al cielo que pasara de largo. Algunas veces lo lograba, otras no. Cuando me hablaba a solas, su voz se volvía un cuchillo suave. Eres desagradecida, yo te cuido y tú ni siquiera sonríes. O, si no fuera por mí, esta familia estaría en la calle. Cada frase me hacía sentir culpable, como si yo misma estuviera fallando. Me estaba entrenando en el miedo. Los castigos se hicieron más frecuentes. Un día, porque derramé leche en la mesa. Otro, porque Teresa dejó caer un plato. Siempre encontraba un motivo para reprenderme. A veces eran palabras duras, otras veces eran manos que apretaban demasiado fuerte. Nunca lo suficiente como para dejar huellas visibles a los demás, pero sí para marcarme por dentro. Empecé a vivir en alerta constante. Calculaba cada movimiento, cada respuesta. Aprendí a escuchar los matices de su respiración para adivinar su humor. El más leve cambio en su mirada era para mí una señal de peligro. La casa, que antes había sido un refugio cálido, se convirtió en un laberinto lleno de trampas. Lo peor era el silencio. Sabía que si hablaba, nadie me creería. ¿Quién podía pensar mal de un hombre tan querido, tan respetado en la iglesia?
Yo era solo una niña, y él era un adulto que inspiraba confianza, así que guardé todo dentro, acumulando miedo como quien acumula piedras en el pecho. Teresa empezó a notar algo. Me miraba con ojos inquietos cuando yo evitaba quedarme sola en la cocina. Juanciño, demasiado pequeño, solo percibía la tensión y respondía con llantos inesperados. Yo trataba de tranquilizarlos, inventando excusas, pero ellos también estaban aprendiendo a vivir en un ambiente enrarecido. Con el tiempo, Elías comenzó a hablar de mí de manera extraña. Ante los vecinos, comentaba lo mucho que estaba creciendo, lo bonita que me veía. Todos lo interpretaban como un halago inocente, pero yo sentía la amenaza escondida en esas palabras. Era como si marcara un territorio que nadie más debía notar. Una tarde de verano, cuando el sol caía y papá dormía exhausto, Elías me pidió que lo acompañara a la huerta. Allí, bajo el pretexto de enseñarme a recoger tomates, me rozó la mano más de una vez. El sudor frío recorrió mi espalda y supe que aquello era solo el principio. La manipulación se mezclaba con el miedo. Si alguna vez intentaba resistirme o mostrar disgusto, él me susurraba amenazas. Tu padre no aguantaría otra desgracia. O me recordaba que podía hacer daño a mis hermanos si yo no obedecía. Con esas palabras, me ataba más fuerte que con cadenas. Cada día se volvía una coreografía de supervivencia. Yo calculaba los lugares de la casa donde podía evitarlo, los momentos en que su atención se dirigía a otra cosa. Me inventaba tareas, retrasaba idas a la cocina, fingía dolores de cabeza, todo con tal de disminuir los encuentros inevitables. El terror no estaba solo en los hechos, sino en la anticipación. Cada tarde, cuando escuchaba sus pasos acercándose, mi cuerpo entero se tensaba. A veces, el simple sonido de la camioneta entrando en el patio bastaba para que me faltara el aire. Era como si el aire mismo de la casa se volviera venenoso. En los ojos de los demás, yo era solo una niña retraída, un poco más seria desde la muerte de mamá. Nadie imaginaba que mi silencio era un escudo, ni que detrás de mi mutismo se escondía un grito que no me atrevía a soltar. Elías, con paciencia cruel, fue sembrando el miedo en cada rincón de nuestra vida. No hubo un solo espacio seguro, ni siquiera mi propia cama. Y aunque todavía no se había atrevido a cruzar ciertos límites, yo sabía que era cuestión de tiempo. Su sombra crecía, y la nuestra como familia se hacía cada vez más pequeña. Yo, que un día había corrido libre por los trigales, me descubrí encerrada en un mundo diminuto, vigilada y controlada por alguien que fingía ser nuestro protector. Así comenzó la etapa más oscura de mi niñez, cuando los monstruos dejaron de ser cuentos para convertirse en carne y hueso dentro de mi propia casa. El silencio se convirtió en mi escudo más fuerte. No era un silencio cualquiera, sino uno tejido con miedo, con la certeza de que si hablaba, nadie me creería. En la iglesia, Elías seguía arrodillado en primera fila. En la plaza, repartía saludos. En casa, su sombra dominaba cada rincón. Yo aprendí a tragar mis palabras, a enterrar mis lágrimas bajo la almohada, a fingir que todo estaba bien. Cada amanecer, me levantaba antes de que el sol pintara de naranja los tejados. Encendía el fogón, ponía agua a hervir, preparaba pan con aceite para mis hermanos. Esa rutina me mantenía ocupada y me daba un pequeño margen para controlar algo en un mundo que ya no me pertenecía. Era mi manera de sostener la casa, de mantener en pie un equilibrio precario. Las noches eran lo peor. Escuchaba el crujido de las tablas y me quedaba rígida, conteniendo la respiración. Aprendí a distinguir el sonido de cada paso, los lentos de papá, los ligeros de Teresa, los torpes de Juanciño y los de Elías, que pesaban como plomo en mi pecho. Cada vez que su sombra se detenía frente a mi puerta, el miedo me encogía hasta hacerme invisible. Comencé a usar ropa más ancha, aunque en verano el calor fuera insoportable. Era mi manera de esconder los moratones y también de tapar mi propio cuerpo, como si así pudiera desaparecer. Teresa me preguntaba por qué no quería ponerme vestidos ligeros como las demás niñas, pero yo solo sonreía y le decía que tenía frío. Inventaba excusas para no quedarme sola con él.
Si pedía que lo acompañara a la huerta, decía que Teresa necesitaba mi ayuda con los deberes. Si quería que lo asistiera en la cocina, fingía un dolor de cabeza. Cada excusa era una pequeña victoria, aunque sabía que no siempre funcionaría. El cuerpo empezó a delatarme. Me costaba dormir. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón golpeando como un tambor. Algunas mañanas me dolía tanto el estómago que apenas podía probar bocado. El miedo me habitaba como un huésped permanente. Nadie parecía darse cuenta, o quizás preferían no verlo. Juanciño era demasiado pequeño para entender, pero percibía la tensión. Me seguía como un cachorro, buscaba refugio en mi falda, y cuando Elías levantaba la voz, se escondía detrás de mí. Yo lo abrazaba fuerte, como si así pudiera construir una muralla entre él y el peligro. Teresa, en cambio, empezaba a sospechar. Me miraba con ojos grandes cuando yo bajaba la vista frente a Elías. A veces me preguntaba si él me había dicho algo malo. Yo le respondía con evasivas, protegiéndola de una verdad demasiado cruel. Ella era mi motor para resistir, pero también mi miedo más grande, que él fijara su mirada en ella. Papá seguía ausente, atrapado en su tristeza. Pasaba largas horas sentado frente a la ventana sin decir palabra. Su silencio era un muro tan alto como el mío, pero mientras el mío era de supervivencia, el suyo era de resignación. Yo deseaba gritarle que abriera los ojos, que nos salvara, pero no encontraba el valor. Con el tiempo, desarrollé pequeños refugios invisibles. Había un rincón en el desván donde me escondía cuando sentía que no podía más. Allí, entre cajas viejas y telas olvidadas, me permitía llorar en silencio, morder un pañuelo para no hacer ruido. Era mi manera de vaciar la angustia sin que nadie lo notara. A veces en la escuela lograba un respiro. Me perdía entre las letras, en los números escritos con tiza, en el murmullo de los niños. Pero bastaba con pensar en la hora de regresar a casa para que la opresión volviera a mi pecho. La libertad se me escapaba en cuanto sonaban las campanas del final de la jornada. Los vecinos seguían viendo en Elías a un hombre ejemplar. Lo saludaban con respeto, lo invitaban a sus casas, lo alababan por cuidar de una familia en duelo. Esa máscara social era su arma más fuerte. Yo lo observaba y me daba cuenta de lo bien que jugaba su papel. Nadie sospechaba de su verdadera cara. Cada gesto mío estaba medido. No podía reír demasiado alto, ni hablar demasiado, ni mostrarme cansada. Cualquier excusa podía ser usada en mi contra. Aprendí a leer el ambiente como si fuera un mapa de guerra. Cada mirada, cada silencio, cada palabra tenía un peso que podía inclinar la balanza hacia la calma o hacia el castigo. Hubo días en que pensé que no sobreviviría, que el miedo acabaría por devorarme entera, pero entonces miraba a Teresa y a Juanciño y recordaba la promesa que le hice a mamá en su lecho de muerte. Esa promesa era mi cuerda de salvación. Tenía que mantenerlos a salvo, aunque me costara el alma. Mis escondites se multiplicaron. Guardaba llaves en lugares secretos, ensayaba cómo cerrar y abrir puertas sin ruido, calculaba rutas de escape en caso de que algo empeorara. Cada detalle era parte de un plan silencioso que me mantenía viva, aunque en realidad, más que vivir, sobrevivía. Había momentos de aparente calma, días en que Elías estaba de buen humor y parecía olvidarse de su crueldad, pero yo no me confiaba. Sabía que esa calma era solo un disfraz, una tregua antes de la próxima tormenta, y esa espera era a veces más insoportable que el propio castigo. Mi cuerpo cambió sin que yo lo buscara. A los 13, las transformaciones de la adolescencia me hicieron aún más vulnerable. Elías lo notaba, y sus ojos se demoraban en mí de manera que me helaban la sangre. Yo apretaba los puños, deseando desaparecer, deseando volver a ser niña pequeña para no llamar su atención. Empecé a evitar los espejos. No quería ver mi reflejo, no quería reconocerme. Sentía que mi rostro estaba marcado por el miedo, que mis ojos delataban todo lo que trataba de esconder. Era como si ya no me perteneciera a mí misma. En algunos momentos, el silencio se volvía insoportable. Tenía ganas de gritar,
de correr hasta donde alguien pudiera escucharme, pero me detenía al imaginar las consecuencias. Nadie me creería, y Elías tendría un motivo más para castigarme. Ese pensamiento me encadenaba una y otra vez. La casa, que antes había sido un refugio lleno de risas, se convirtió en un escenario hostil. Cada rincón tenía un recuerdo amargo. Cada objeto parecía cargado de miedo. Yo me movía en ella como una intrusa, como si ya no tuviera derecho a sentir la mía. Aún así, había momentos diminutos de luz, una carcajada de Teresa, una caricia torpe de Juanciño, el olor del pan recién hecho. Esos instantes me recordaban que la vida no era solo miedo. Me aferraba a ellos como a pequeñas brasas en medio de la oscuridad. Soñaba con mamá. En mis sueños, ella me abrazaba y me decía que todo pasaría. Me despertaba con lágrimas en los ojos, deseando que sus brazos fueran reales. Esos sueños eran mi refugio secreto, el lugar donde aún podía sentirme amada y segura. Los días pasaban lentos, arrastrándose como sombras largas. Cada jornada era una repetición de lo mismo. Miedo, silencio, supervivencia. Pero en algún rincón de mí, una semilla de resistencia comenzaba a germinar, aunque todavía no lo sabía. Esa semilla se alimentaba del amor por mis hermanos, del recuerdo de mamá y de una intuición, la certeza de que tarde o temprano tendría que encontrar una salida, porque si no lo hacía, Elías terminaría por destruirnos a todos. Y así seguí, escondiendo mis cicatrices, inventando excusas, cargando un silencio que pesaba más que cualquier piedra. Mi infancia había quedado atrás demasiado pronto, sustituida por una adultez forzada que me obligaba a soportar lo insoportable. El silencio me protegía, sí, pero también me encerraba. Yo era una niña atrapada en un laberinto sin puertas, esperando un milagro o el valor suficiente para romperlo desde dentro. Con el tiempo, algo dentro de mí empezó a despertar. No era valentía todavía, sino una especie de instinto que me empujaba a no rendirme del todo. Observaba cada gesto de Elías con atención, como si estudiara a un animal salvaje. Aprendí a anticipar sus movimientos, a detectar en su respiración cuándo venía la tormenta. Esa observación se volvió mi primer arma secreta. Una tarde en la escuela, la profesora nueva, doña Maura, me miró de una manera distinta. No era curiosidad, ni lástima. Era atención verdadera. ¿Estás bien?, me preguntó. Y esa simple pregunta me atravesó como un rayo. Nadie me había mirado así desde que mamá se fue. Respondí con un sí tembloroso, pero por dentro sentí un calor inesperado. Doña Maura comenzó a prestarme pequeños gestos de refugio. Me dejaba quedarme en el aula después de clase. Me ofrecía un trozo de pan con chocolate. Me hablaba de cosas simples para distraerme. Eran momentos breves, pero bastaban para que recordara que la bondad existía, que no todo adulto era una amenaza. También empecé a crear mis propios mecanismos de defensa. Guardaba cuchillos en lugares estratégicos, no para usarlos, sino para sentir que tenía opciones. Practicaba cómo abrir la ventana sin hacer ruido, cómo salir al patio en silencio. Esos ensayos me daban una ilusión de control, aunque nunca me atreviera a ejecutarlos. El amor por mis hermanos era mi combustible. Si veía a Elías mirar a Teresa con demasiado interés, un fuego me recorría por dentro. Entonces me interponía, lo distraía, inventaba tareas para apartarla. Esa vigilancia constante era agotadora, pero también era mi forma de resistencia. Juanciño, que todavía era pequeño, encontraba consuelo en mis cuentos. Le narraba historias de dragones derrotados por niñas valientes. Mientras hablaba, me daba cuenta de que esos relatos no eran solo para él, sino también para mí. Era como recordarme en secreto que la fuerza podía venir incluso de los más débiles. A veces en la plaza, escuchaba a las mujeres del pueblo hablar de injusticias, maridos que pegaban, hijos que huían de casa, abusos que nadie denunciaba. Yo fingía no escuchar, pero cada palabra se grababa en mí. Empezaba a entender que no estaba sola en el sufrimiento, que el silencio era una cadena compartida por muchas. Mi cuerpo seguía temblando cada vez que Elías entraba en la habitación.
pero mi mente comenzó a trabajar de otra forma. Analizaba sus rutinas, memorizaba sus horarios, buscaba grietas en su control. Era como si estuviera entrenándome en secreto para un día poder escapar. La complicidad con Teresa también creció. Aunque nunca le conté la verdad, ella percibía mi esfuerzo por protegerla. A veces me abrazaba fuerte y me decía, «Eres como mamá». Ese gesto, simple pero poderoso, me recordaba la promesa que había hecho. No podía fallarle. Hubo un momento decisivo. Una vecina, al ver mi cara pálida y mis ojeras, me preguntó si estaba enferma. Por un segundo estuve a punto de decirlo todo, pero el miedo me paralizó. Aún así, esa duda plantada en otro me hizo sentir que tal vez un día podría hablar. El silencio ya no era solo cárcel. Empezaba a ser estrategia. Elegía cuándo callar y cuándo dejar escapar señales pequeñas, miradas que quizás alguien pudiera descifrar. Era un juego peligroso, pero me hacía sentir menos impotente. Una tarde, doña Maura me entregó un papel arrugado con un número escrito a lápiz. Es de una tía. Lejana, en la ciudad. Guárdalo, nunca se sabe. Lo guardé como quien esconde un tesoro. Aún no tenía valor para usarlo, pero me dio una certeza. Había un lugar al que podía correr si llegaba el momento. El miedo seguía dominando mi vida, pero entre sus grietas comenzaron a crecer raíces de resistencia. No eran visibles para nadie más, pero yo las sentía, y aunque todavía estaba atrapada, una voz interior me repetía en silencio, no será para siempre, porque en el fondo había comprendido que la única manera de proteger a mis hermanos y de salvarme a mí misma sería actuar. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, mi corazón ya estaba preparando el terreno para ese día. La noche en que todo se quebró aún la recuerdo como si estuviera grabada en mi piel. Era verano, y el calor apretaba tanto que ni siquiera las paredes gruesas de la casa nos protegían. Papá se había quedado dormido borracho en la sala, y Teresa y Juanciño ya descansaban. Yo intentaba leer un cuaderno a la luz de una vela cuando escuché los pasos de Elías acercándose por el pasillo. Su sombra se alargó en la pared y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Entró sin llamar, con esa seguridad que le daba saberse dueño de la casa. Cerró la puerta detrás de sí y me miró con una sonrisa torcida. «Ya eres mayor», dijo, con un tono que me heló la sangre. Sentí que el aire se me escapaba, que el corazón se me iba a romper de tanto golpear. Esa fue la primera vez que comprendí que mi silencio ya no bastaría. Se acercó demasiado y yo retrocedí hasta chocar con la pared. Intentó rozarme, pero en ese instante recordé la promesa que le había hecho a mamá y las miradas de mis hermanos dormidos. Un coraje inesperado me atravesó, como un rayo que no sabía que tenía dentro. Grité con toda la fuerza que había guardado en años de silencio. El grito despertó a Teresa, que corrió hasta la habitación. Sus ojos, grandes y asustados, fueron la chispa final. Yo no podía permitir que ella pasara por lo mismo. Empujé a Elías con todas mis fuerzas, lo suficiente para abrir un espacio y salir corriendo al pasillo. Teresa me siguió, temblando. Él vino detrás, enfurecido. Sus pasos retumbaban como un trueno, pero esa noche yo no era la misma niña asustada de siempre. Corrí hacia la cocina, tomé el manojo de llaves que había escondido días antes y logré abrir la puerta trasera. Afuera, la lluvia caía a cántaros, cubriendo nuestros movimientos. El cielo parecía haberse aliado conmigo. Agarré a Teresa de la mano y la arrastré hacia el cuarto de Juanciño. Lo desperté casi a la fuerza. Le puse los zapatos al revés y le dije al oído: «Corre, no mires atrás». Los tres salimos a la carrera con el corazón desbocado, mientras Elías gritaba desde dentro como un animal furioso. La tormenta se convirtió en nuestro escudo. El agua golpeaba el tejado, los truenos tapaban nuestros pasos y el barro del camino borraba nuestras huellas. Yo apenas podía ver, pero sabía que teníamos que alejarnos cuanto antes. Sentía el brazo de Teresa apretado contra el mío y el cuerpo pequeño de Juanciño a mi lado, y eso me daba fuerzas para no detenerme. Llegamos. Los años que siguieron no fueron fáciles. Tía Lourdes nos acogió con una generosidad que todavía hoy me conmueve, pero la vida en la ciudad era dura. Yo
Con apenas 13 años, tuve que convertirme en madre sustituta de Teresa y Juanciño. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, lavando ropa ajena, cuidando niños que no eran los míos. Cada moneda que caía en mis manos la convertía en comida o en libros escolares. No había espacio para la infancia, pero sí para la supervivencia, y eso me bastaba. A veces, la sombra de Elías aparecía en mis sueños. Despertaba con el corazón desbocado, convencida de que lo tenía al lado de la cama, pero al mirar alrededor, veía a mis hermanos durmiendo en paz y recordaba que ya no podía alcanzarnos. Esa certeza era mi mayor alivio. Habíamos escapado de sus garras, y aunque las cicatrices permanecieran, su poder sobre nosotros había terminado. Teresa creció con una fuerza serena, como si hubiera heredado el temple de mamá. Juanciño, con el tiempo, se volvió risueño y trabajador. Verlos florecer me daba la sensación de que el sacrificio había valido la pena. Yo cargaba con mis heridas en silencio, pero me consolaba saber que ellos podían vivir sin aprender el idioma del miedo. La vida me regaló momentos de alegría también. Me casé, tuve hijos, construí un hogar propio. Siempre me prometí que en mi casa no entrarían sombras como las que yo conocí. Crié a mis pequeños con ternura y con disciplina justa, enseñándoles que el amor no duele, que la confianza no se rompe. Cada gesto mío hacia ellos era también un acto de sanación para la niña que fui. El día que enterré a mi hijo Mauro, el mayor, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pensé que no podría soportar otra pérdida, pero entonces vi a su hija, Ana Clara, mirándome con los mismos ojos que él. Fue ella quien me devolvió la fuerza para seguir. Entendí que la vida siempre encuentra un motivo para empujarnos hacia adelante, incluso en medio del dolor. Y ahora, tantos años después, cuando escuché aquella voz en el teléfono diciéndome no confíes en ella, volví a sentir la misma alerta que me salvó en la infancia. El instinto nunca se pierde. Es la memoria del dolor la que nos mantiene despiertas. Esta vez no huyo por mí, sino por mi nieta, porque aprendí que el silencio no protege, solo prolonga la oscuridad. Decidí hablar porque quiero que mi historia sea luz para alguien más, que ninguna niña tenga que inventar refugios en su propia casa, que ninguna madre cierre los ojos por miedo, que ninguna voz inocente quede atrapada en un silencio que asfixia. Si mi voz tiembla, es porque lleva décadas esperando salir, y aún así, sé que tiene fuerza. Si esta historia habló contigo, te pido que le des me gusta, te suscribas y la compartas. Eso me da fuerzas para seguir recordando y contando, aunque duela. Y, sobre todo, quiero saber, ¿qué sentiste al escucharme? Déjamelo en los comentarios. Tal vez en tu respuesta encuentre la compañía que me faltó en mi infancia. Preguntaba. No dijo nada, y yo agradecí su silencio. Durante el trayecto, Teresa se acurrucó en mi regazo y Juanciño se quedó dormido de cansancio. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las luces del pueblo se hacían pequeñas hasta desaparecer. Sentí un miedo profundo, pero también un alivio inmenso. Por primera vez en años, Elías no podía alcanzarnos. Al llegar a la ciudad, busqué el papel arrugado que doña Maura me había dado tiempo atrás. El número estaba casi borrado, pero logré leerlo. Pregunté en la estación y tras varios intentos conseguimos llegar a la casa de la tía lejana de la que mamá hablaba en sus cartas, la tía Lourdes. Cuando nos abrió la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos abrazó como si siempre nos hubiera esperado. No preguntó demasiado esa noche. Solo nos cubrió con mantas secas y nos dio pan con leche caliente. Yo me derrumbé entonces, llorando en silencio, mientras mis hermanos dormían a salvo por primera vez en mucho tiempo. En esa madrugada entendí algo. El miedo puede ser más fuerte que la vida misma, pero el amor es capaz de empujarnos a saltar al vacío. No sabía qué nos esperaba en adelante, pero había cumplido mi promesa. Mis hermanos estaban lejos de él. Elías siguió existiendo en mis pesadillas, pero desde aquella noche ya no era dueño de nuestro destino. El punto de ruptura había llegado, y aunque las cicatrices seguirían conmigo, algo había cambiado para siempre. Si esta parte de mi historia tocó tu corazón,
Te pido que le des me gusta a este video. Así más personas podrán encontrar valor en medio de su propio miedo.